como cordobesa, el 60% del gasto que tenemos los cordobeses es las retenciones que pagamos a la nación y no vuelven obras a Córdoba, no vuelven. Que una precandidatura implica que dentro de mi espacio yo tengo que compaginar con los otros actores que también están, es público, quiénes son, una propuesta de gobierno. Córdoba prácticamente mantiene el conurbano de bonaerense por la cantidad de fondos que aporta con las retenciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Meridiano 64. En el programa de hoy nos visita la diputada nacional Laura Rodríguez Machado para analizar esta situación actual de la coyuntura, el acuerdo con el FMI y la gobernabilidad del kirchnerismo. Ya volvemos. Último bloque de Meridiano 64, recibimos a la diputada nacional Laura Rodríguez Machado. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Bueno, Laura, gracias por venir. Contanos, estuviste con Ricardo López Murphy aquí en Córdoba, Patricia Bullrich, ¿qué estuvieron armando? Bueno, el día sábado se realizó en Córdoba la segunda convención de liberales de Juntos. Es un movimiento que básicamente lo que nos une es confluir en la idea sobre la libertad, sobre los principios de la Constitución, sobre la libre iniciativa, sobre la división de poderes, es decir, toda aquella paradigma liberal que está en la Constitución hace que conformemos dentro de lo que es Juntos por el Cambio este movimiento que toma gente del PRO, de López Murphy, del radicalismo, de distintos aspectos. Hicimos una convención donde vinieron más de 30 expositores, 800 participantes, la verdad que fue una cosa muy buena. ¿Cómo ves la situación actual del gobierno de Alberto y Cristina? Bueno, bien haces vos en definirle del gobierno de Alberto y Cristina, ¿no? Porque es un gobierno bifronte, con dos poderes muy fuertes, que en los últimos tiempos se ha resquebrajado esa relación. La Cámpora está haciendo una presión muy fuerte sobre el gobierno de Alberto Fernández para diferenciarse, como diciendo nosotros no somos Alberto, y en segundo lugar, la verdad que dejando en debilidad al presidente, y el presidente no encuentra un rumbo para pelear contra lo que la gente le pide, que es el combate a la inflación, el combate a la pobreza. Así es que la verdad que esto institucionalmente, más allá de hablar de una fuerza política, complica mucho a la Argentina. ¿Pensás que esto que ocurre, digamos, el descontrol de la inflación, la emisión monetaria, el aumento de la pobreza, ojo que el gobierno de Macri también incrementó y mucho la pobreza, pero pensás que es por ineptitud o que está hecho con alguna intención espuria y son farisíacos y lo están haciendo desprofeso a esto? No me imagino que ningún gobernante pueda tener una intención aviesa de arruinarle la vida a las personas metiéndolas en el círculo de la pobreza. No pienso que es una intención premeditada. Sí creo que son políticas erróneas que pretenden, al contrario, ¿no? Liberar, o piensan que el Estado, siempre con el subsidio y el apoyo, es la única herramienta válida para sacar a la gente de la pobreza, y no lo es. Es la generación de empleo, la generación de fuente de trabajo, permitir que la gente pueda desarrollarse, educarse, trascender de su educación, de su nivel de vida y tener un escalón más en mejorar su condición social. ¿Sirve aumentar las retenciones? Bueno, es una pregunta que la voy a poner en un contexto de respuesta. ¿Le sirve al gobierno para tener más plata? Como cordobesa, el 60% del gasto que tenemos los cordobeses es las retenciones que pagamos a la nación y no vuelven obras a Córdoba, no vuelve. ¿60%? Sí, del gasto. Son más o menos 3.400 millones de dólares. Además, Córdoba aporta dólares cuando paga las retenciones. Lógico. A una plaza de dólares totalmente seca. Lo veo desde el punto de vista provincial, con lo que yo estoy ahora peleando como precandidata a gobernadora por Córdoba, digo,
no hay forma de no ponerse las retenciones. ¿Te estás lanzando, Laura? Ya me lancé. Creo que Córdoba... Contanos, a ver, porque estamos cerca ya, 10, 12 meses ya empieza la campaña. Sí. ¿Qué pensás? ¿Cuáles son tus proyectos para la esa primera gobernación? cosa, que una precandidatura implica que dentro de mi espacio yo tengo que compaginar con los otros actores que también están, es público quiénes son, una propuesta de gobierno, pero también una forma de cómo definimos quiénes van a ser los candidatos. Eso te quiero preguntar. Acá digo una cosa y ya claro, genero la duda. No, claro, porque, a ver, ¿se va a señalar desde Buenos Aires y a dedo el candidato, como ya ocurrió, o esperás que haya elecciones internas? No, pero no, o sea, puede haber ocurrido en algún momento, pero no ocurrió más. Prueba de ello es las últimas internas que hubo dentro las PASO para candidatos a senadores y diputados nacionales, que cada candidato de Buenos Aires tuvo una preferencia local y los locales definimos nuestras listas y fuimos al interno. Que fue totalmente al revés de lo que había señalado Macri. Bueno, Macri eligió una lista y esa lista perdió en las elecciones y por el contrario la lista que apoyó Patricia Bullrich, que integré yo con Juego de Loredo, triunfó con un fuerte caudal de votos a la lista de... Metieron 6 diputados. Laura, ¿cuál sería tu idea? A ver, estás sentada acá como candidata a gobernadora. ¿Qué le ofrecerías a los cordobeses? La primera cosa, a ver, las cosas que se hicieron bien durante la gestión de Schiaretti hay que mantenerlas. Eso es la primera garantía, porque si no viene un gobierno, no le gusta, patea todo, arranca de cero y las cosas que están bien. Ahora hay discusiones que hay que dar. Costo de la energía. Costo de la energía en Córdoba, es todo un tema. Presión fiscal en Córdoba, es todo un tema. Es una de las provincias de mayor presión fiscal, es decir, impuestos más caros, para traducirlo. El tercer tema que creo que sí o sí tenemos que dar es nuestra relación con el gobierno nacional y defender lo propio. No digo que este gobierno no lo haya hecho, pero hay que defenderlo con mayor fuerza. Vuelvo a decir, Córdoba prácticamente mantiene el conurbano de bonaerense por la cantidad de fondos que aporta con las retenciones. Y es todo a parar para allá. Y nosotros acá no podemos hacer obras con la plata que derivamos, porque no son coparticipables. Después, ¿qué hacemos con la coparticipación? ¿Cómo le distribuimos a los municipios? Hay un índice, capaz que haya que revisar ese índice. Privilegios, ¿sí? Ingreso al sector público, nombramiento de jueces y magistrados. ¿Te estás refiriendo al nepotismo o a la cantidad de personal que se ingresa a la planta pública? Mira, las dos cosas. Yo creo que ya el sector privado no resiste más bancar al sector público. ¿Sí? Esto no significa que los trabajadores del sector público tengan derechos, es otra cosa. Pero hay una cuestión de relación. La cantidad de gente que trabaja y la cantidad de gente que esa que trabaja tiene que mantener el sector público. Y ahí debemos volver a hablar. Tenemos que hablar de todas esas cosas que los cordobeses a veces dicen, bueno, si más o menos venimos bien, ¿para qué todo? No, ahora dejemos lo que está bien, pero levantemos esos lugares donde está mal. La educación, tenemos que hablar de, es una ciudad, una provincia muy universitaria y nosotros tenemos una gran capacidad de mano de obra calificada, entonces tenemos que hablar mucho de cómo radicar industrias, de beneficio para radicar industrias, del comercio exterior. Somos los mayores productores de maní de la Argentina, los mayores productores de mucho, no podemos exportar carne, hay que defender todo eso. Y bueno, creo que son los temas donde tenemos que ir a la campaña a decir lo que uno piensa claramente. ¿Pensaste en algún compañero o compañera de fórmula? No, todavía no. La verdad que esto fue el sábado y todavía no. Primero hay que definir una cosa que vos, ahora que me haces esa pregunta. Si Juntos por el Cambio va a haber un acuerdo de cómo dirimir estas alternativas de listas cruzadas. ¿Qué quiere decir? ¿Solo PRO versus radicalismo versus Frente Cívico? ¿O vamos a permitir dentro de ese reglamento que haya listas cruzadas? Es decir, alguien del Frente Cívico con alguien del PRO, alguien del radicalismo con alguien del PRO, alguien del PRO con alguien del radical. O sea, ese esquema todavía no está claro. ¿Y qué sería lo que hay que continuar? Lo bueno que les deja Schiaretti.
Bueno, Schiaretti por lo pronto hizo una obra de infraestructura muy importante para los capitalismos, la circunvalación y algunas obras de infraestructura. También la posibilidad de haber distribuido el gas en el sur de nuestra provincia y también ahora en algunos lugares del oeste, significó para nuestra industria en general y para nuestra industria hotelera un alivio en los costos de producción. También él de alguna manera ha tenido una cierta paz versus gobiernos sindicatos que ha permitido a los cordobeses tener alguna cuestión de paz, no como pasa en Buenos Aires, que permanentemente hay conflictos sindicales permanentes que impiden las actividades. Sí, Schiaretti sorprendentemente ha sabido manejar a los sindicatos, ¿no? Están en la indigencia prácticamente los docentes y no reclaman nada, siempre se acuerda todo, es un administrador bastante eficiente en esas cuestiones para el dinero del contribuyente, ¿no? A ver, ¿qué es un administrador eficiente? Alguien que puede de alguna manera tener un gasto productivo, una inversión y de alguna manera también, obviamente, tener salarios dignos, ¿no? Vos me pones el dedo en la llaga, que es el tema de la educación. Pero recordemos que acá hay escuelas provinciales y escuelas municipales que no reciben fondos y que los bancan municipios solamente. Creo que hay que volver a hablar de todo ese tema. La nación se sacó de encima los costos de salud y de educación. Lo transfirió a las provincias, recordás históricamente, no le pasa los fondos a las provincias porque coparticipamos poco y aportamos mucho, no coparticipamos impuesto al cheque, no coparticipamos retenciones, y sin embargo nos pasaron todo y las provincias que se hagan cargo. Laura, te dejo la invitación abierta para más adelante para seguir hablando de estas cuestiones, porque ahora este diálogo tenemos que terminarlo, que nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, muchísimas gracias como siempre por la pluralidad de voces de tu programa y hoy hablábamos de la cantidad de tiempo que ya has consolidado este espacio para los cordobeses. Temporada 12. Gracias, Laura. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Sigue compartiendo esta pantalla. Hasta entonces.